¿Qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos a una nueva clase del área de matemática. Y en esta ocasión, para terminar con las operaciones con conjuntos, veremos la diferencia simétrica. Vamos a leer la definición de diferencia simétrica. El conjunto A diferencia simétrica B que se representa a diferencia simétrica de B. Como podrán observar, el símbolo de la diferencia simétrica parece un pequeño triángulo. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A diferencia de B y B diferencia de A. Vamos un poco a analizar el concepto. A simple vista parece algo complicado, pero poco a poco ustedes van a entender de que no es así. En palabras más simples, podemos decir que la diferencia simétrica es la unión de los elementos que pertenecen solo al conjunto A con los elementos que pertenecen solo al conjunto B. Entonces, para entender un poco mejor la definición, veamos un ejemplo. Conjunto A y conjunto B. El conjunto A está conformado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El conjunto B está conformado por los elementos 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, como siempre hemos trabajado, primero vamos a identificar todos los elementos que tienen en común ambos conjuntos. ¿Qué quiere decir? Los elementos que se repiten. ¿Cuáles son los elementos que se repiten en ambos conjuntos? Veamos. ¿El 1 se repite? No. ¿El elemento 2 se repite? No. ¿El elemento 3 se repite? No. ¿El elemento 4 se repite? Tampoco. ¿El elemento 5 se repite? Sí. Lo encontramos en el conjunto A. Y también lo encontramos en el conjunto B. Lo vamos a marcar. Continuemos. ¿El elemento 6 se repite? También lo encontramos en el conjunto A. Y también lo encontramos en el conjunto B. Y el elemento 7 también se repite. Lo encontramos en el conjunto A. Y también lo encontramos en el conjunto B. Muy bien, ya hemos identificado todos los elementos que se repiten o que pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B a la vez. Siempre es importante marcar los elementos que se repiten, porque eso hace que el desarrollo sea más fácil y nos equivoquemos menos. Continuemos. Como vimos hace un momento, la diferencia simétrica consiste en juntar los elementos que solo pertenecen al conjunto A y los elementos que solo pertenecen al conjunto B. ¿Qué quiere decir? Que vamos a juntar en un nuevo conjunto solo los elementos que pertenecen al conjunto A, que en este caso serían 1, 2, 3 y 4, y los voy a juntar con los elementos que solo pertenecen al conjunto B, que serían el 8 y el 9. Entonces, momentáneamente podemos decir que la diferencia simétrica es la unión de los elementos que solo pertenecen al conjunto A con los elementos que solo pertenecen al conjunto B. Entonces, la respuesta final sería A diferencia simétrica de B está conformada por los elementos 1, 2, 3, 4, 8 y 9. ¿Se dan cuenta? La diferencia simétrica es muy sencilla para trabajar. Solamente tenemos que juntar los elementos que no se repiten en los conjuntos en un nuevo conjunto más grande. Ahora, gráficamente sería de la siguiente manera. Como ya sabemos, tenemos que representar los conjuntos con su respectivo diagrama de Venn.
y tenemos que buscar el gráfico más apropiado. Como tenemos elementos en común, tenemos que usar los dos conjuntos que se intersectan. Entonces tenemos el conjunto A con sus elementos, tenemos el conjunto B también con sus respectivos elementos. Ya saben, los elementos que se repiten van en la parte de la intersección de ambos conjuntos. Entonces quedaría de esta manera. Ahí tenemos los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Ahora, tenemos que sombrear. ¿Qué sombreamos? Solamente los elementos que están en el conjunto de la respuesta final, que sería solamente lo que pertenece al conjunto A y solamente lo que pertenece al conjunto B. ¿Qué quiere decir? Voy a sombrear todo el conjunto y no voy a sombrear la parte donde están los elementos que tienen en común ambos conjuntos. Esa sería la diferencia simétrica. Es juntar todos los elementos y no considerar a los elementos que se repiten. Entonces podemos decir que A diferencia simétrica de B es cuando X tal que X pertenece a diferencia de B y X pertenece a B diferencia de A. Es como tener dos operaciones con conjuntos, ¿no? Primero encontramos la diferencia de A y B, después encontramos la diferencia de B con A, y esos dos resultados los juntamos en un nuevo conjunto. Eso viene a ser la diferencia simétrica. También es correcto afirmar que A diferencia simétrica de B se da cuando A diferencia de B unión B diferencia de A. Lo que les dije anteriormente. Encontramos la diferencia de A con B. Después también encontramos la diferencia de B con A. Y eso lo vamos a juntar en un nuevo conjunto. ¿Cómo sería gráficamente? Sería el conjunto A y el conjunto B. Los vamos a unir y solamente vamos a pintar lo que tiene A y solamente lo que tiene B. ¿No? A diferencia de B, solo lo que pertenece al conjunto A, y B diferencia de A corresponde a los elementos que solo están en el área del conjunto B. Otra manera también de poder afirmar la diferencia simétrica sería A diferencia simétrica de B cuando A unión B diferencia de A intersección B, que quiere decir lo mismo que vimos en el anterior ejemplo, ¿no? Juntamos los elementos de A con B y lo diferenciamos de los elementos que se repiten. Al final solamente vamos a considerar todos los elementos juntos y lo que se repite no lo pintamos. Entonces, podemos afirmar de estas dos maneras. Muy bien, continuemos con otro ejemplo. Ejemplo 2. Se nos presenta en el conjunto D con los elementos 11, 13, 15, 17 y 19. Y tenemos el conjunto F con los elementos 12, 14, 16, 18, 19. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? De diferencia simétrica de F, que ya sabemos que es la unión de los dos conjuntos sin considerar los elementos que tienen en común. Entonces, primero observemos los dos conjuntos y nos preguntamos, ¿habrá elementos que tengan en común? ¿Qué quiere decir eso? Elementos que pertenezcan al conjunto D y también pertenezcan al conjunto F. Muy bien. ¿Encontraron elementos en común? No, ¿verdad? No tienen ningún elemento en común. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Fácil, ¿no? Solamente junto los elementos del conjunto D, toditos los elementos, con los elementos del conjunto F. Y quedaría de esta manera.
¿no? Los he juntado en uno solo. Y como no hay elementos que se repitan, bueno, no se coloca nada. Entonces, pasemos cómo sería la representación gráfica o gráficamente. Igual representamos el conjunto D con sus elementos 11, 13, 15, 17 y 19. Y como no tienen elementos en común, el conjunto F tendría que estar separado. Entonces coloco F conformado por los elementos 12, 14, 16, 18 y 20. Este sería el gráfico más apropiado porque no tienen elementos en común. Ahora hago el sombreado. Ya saben que el sombreado es toda la respuesta de la operación que nos piden. Como en este caso nos piden sombrear los números del 11 al 20, entonces tendremos que sombrear todo el conjunto D y todo el conjunto F. Ya se me van a decir, profesor, pero parece la unión. Claro, parece la unión porque no tienen elementos en común. Por eso los conjuntos están separados. Entonces abajo colocaríamos D, diferencia simétrica de F. Muy bien, queridos alumnos, eso sería todo sobre diferencia simétrica. Con eso terminamos las operaciones con conjuntos. Hemos visto la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Ahora te voy a pedir que copies las 3 diapositivas en tu cuaderno de matemática de manera ordenada y después desarrolles la práctica que te voy a dejar en la plataforma. Muy bien, queridos niños, me despido. Un saludo a la distancia, espero que se encuentren muy bien y ya nos veremos la próxima clase. Cuídense, adiós.